Para comenzar, no voy a hacer una presentación clásica, sino que voy a contar una historia personal. Tengo confuso cuando conocí a Pablo Simonetti, qué fue primero y qué fue después. Creo que fue en la entrega de premio de un concurso Paula, donde por azares de un jurado que parece que terminó peleado completamente entre sí, entregaron 3 premios en lugar de 1. Alguien cuyo nombre olvidado, así en la envidia, ganó el primer lugar. Fue nada menos que León Montes, que fue presidente de TVN en la primera administración de Piñera. ¿Tú te acuerdas? Mira, muy bien. Sí, me acuerdo. Mira tú. El segundo premio lo obtuvo un joven escritor que yo no conocía, Pablo, con un cuento que se llamaba... En ese minuto se llamaba Fornoni, ahora se llama Peter Faraday, te puedo contar por qué le cambié el nombre. Pero se llamaba Fornoni. Fornoni. Y el tercer lugar lo obtuve yo. Y nos tomaron unas fotos, me acuerdo, en lo que era el edificio de Paula, en la avenida Santa María, etc. Y hasta ahí todo iba bien, pero de pronto, cuando yo iba a mi psicoanálisis, y no hay nada más íntimo y privado que cuando uno está haciéndose su psicoanálisis, y uno no quiere encontrarse con nadie, yo hacía el recorrido todas las mañanas, a la primera hora, al alba casi, luego de desayunar, y toco el timbre en la calle Las Urbinas con Costanera, en Santiago, y emerge por mi costado derecho un hombre alto, guapo, pintoso, sonriente, muy amable, que me reconoce. Yo lo reconozco, pero lo reconozco con horror, porque fuera de que me había ganado el segundo premio, era amable, era gentil, y estaba entrando a la misma oficina de mi psicoanalista. Creo que nos cruzamos mayor palabra, y creo que nos encontramos varias veces más. Sí. Hasta que mucho tiempo después me enteraría que los dos estábamos viviendo los procesos de psicoanálisis paralelos, con 2 psicoanalistas que trabajaban en la misma oficina, que siempre se la arreglan para que uno no vea a los otros psicoanalizados, de los que se cruzan, pero la vergüenza fue enorme. No te dirigí la palabra hasta muchos años después. Y ahí empezó a aparecer Pablo Simonetti con sus libros, los cuentos de vidas vulnerables. Yo puedo contar cuando muchos años después nos vimos. ¿Ya? Fue el año 2004 cuando publiqué Madre que estaba en los cielos. Tú tenías un programa de televisión, creo que era, que había un set de televisión en una universidad por ahí, por Antonio Vara. Sí. No sé qué sería, si era radio o era televisión. Yo creo que televisión, porque estábamos mirándonos el uno al otro. Y tú me invitaste a ese programa muy amablemente, pero yo iba aterrado. Tenía mucho miedo de que este señor, que sabía tanto, tan erudito, tan prolífico, además como autor, como autor literario y como dramaturgo, me fuera a entrevistar. Y me acuerdo que me dejó como pánico escénico, y tú me hacías preguntas sobre mi influencia. Claro. Y yo no podía salir de Tolstoy y de Ana Karenina. Me acuerdo que era todo lo que se me ocurría en ese momento, y me sentí muy idiota porque era de mis primeras entrevistas ya así públicas. Eso fue en la UNIAC. En la UNIAC, ahí era. UNIAC. Sí. Hace ya, en el 2005. Me acuerdo. Y tú me decías, esta novela es muy siglo XIX. Yo decía, ¿qué el siglo XIX, siglo XIX? Bueno, y ahí nos encontramos, porque ya Pablo se había convertido en una figura de éxito con este libro que a los 10 años se le sacó en tapa dura. Pocos autores chilenos pueden decir, me han sacado un libro, un tomo, en tapa dura, ¿no? Madre que estás en los cielos. Hoy estamos cerca, además, de cumplir 20 años de la carrera como escritor publicado y editado de Pablo. Así que en noviembre se cumplen, es un episodio importante. Es un evento que tiene más significado. Y de aquí tenemos sus libros, sus obras completas, releídas para esta ocasión. De abajo. Mira el tarot que te vamos a echar. Con empiezas con Vida Vulnerable, no esta edición. Pero la misma portada, perdón, la voz me sale fuerte. Yo estoy un poco resfriado, así que puedo tener problemas así acústicos. Vida Vulnerable. Con ese mismo dibujo
no es un dibujo, digamos, es una técnica mixta de la Isabel Klotz. Ajá. Era también Alfaguara y esa era la portada de ese primer libro. Madre que está en los cielos. Ese salió después. Este salió el 2004, 5 años más tarde. 5 años más tarde. 5 años te tardaste en pasar de Vida Vulnerable a Madre que está en los cielos. Y entre medio escribí algo así como 5 novelas que las fui votando, están ahí en el computador en alguna parte. Por suerte. Por suerte, porque una parte de esas novelas vino a parar a Desastres Naturales, que salió el 2017. Tu última novela hasta ahora. Hasta ahora. Estos libros tienen muchas cosas en común. Es curiosa la presencia de jardines, ¿no? No solo el jardín, sino que el jardín es una figura que se repite. Esto, la ventaja de haberlo tenido que leer todo de nuevo, ¿sí?, me permite ver una especie de gran novela de Pablo Simonetti de, ¿cuántos son? 1.200 páginas, no, 1.500 más o menos, aproximadamente son 1.500 páginas, las cuales me daba para un friso extraordinariamente interesante de una clase, un país, un jardín, el Cerro Santa Lucía que aparece varias veces, un mundo erótico, a ratos con escenas muy, muy logradas, y una cantidad de funerales preocupante, porque están además muy cargados de emoción. Y yo te preguntaba, la primera trampa que te hacen siempre, ¿no? Elige un libro, uno solo. Qué terrible eso, ¿no? Sí, elige uno. Me pasa que Madre que está en los cielos tiene muchas vertientes de reconocimiento, de sentirse reconfortado por el trabajo. Es la primera novela que logré escribir. Yo no sabía cómo se escribía una novela. Podía terminar un cuento, pero las novelas me parecían que eran inalcanzables. Entonces yo había partido con estas 5 novelas que te dije que escribí entre Vías Vulnerables y Madre que está en los cielos. Y esas, en algún minuto perdía la fe, en algún minuto dejaba de ver a los personajes. En algún minuto le tenía miedo hacia donde todo esto iba y me recogía en mí mismo y iban quedando en el camino. Entonces Madre que está en los cielos es la primera que sentí que pude superar la incertidumbre, que era que uno avanza en la novela hacia un lugar que uno no sabe. Es como un cruce de cordillera, le llamo yo, ¿no? Como que uno va subiendo una cordillera y uno sube un cerro y baja un cerro, sube un cerro, baja un cerro. No tiene mucha conciencia de que va subiendo, ni tampoco tiene conciencia del otro lado de la cordillera. Pero en algún punto alcanza una cumbre y de esa cumbre sí ya uno es capaz de ver toda la otra vertiente de la cordillera. Y eso lo logré con Madre que está en los cielos después del primer año de estarla escribiendo. O como te decía, lo dice también el prólogo, también podría equipararse a cómo vuelan los grandes pájaros, ¿no? Que van buscando por el aire una corriente térmica, que es como una burbuja de aire caliente que sube, y el pájaro la percibe, la rodea y con eso se impulsa hacia lo alto, ¿no? Y después pierde fuerza esa corriente térmica y busca otra, y se une nuevamente a esa y así vuelve a ascender. Entonces sube un rato, después pierde altura hasta que encuentra otra, vuelve a subir, baja otra, vuelve a subir, y así es como se traslada finalmente de un lugar a otro. Estoy ya pensando en cóndores o en pájaros así de gran alcance. Eso es escribir una novela y yo no sabía que era eso. Entonces cuando lo experimenté, vi la otra vertiente. Las últimas 120 páginas de esta novela las escribí en 10 días, como una carrera desbocada, como que si uno estuviera, no sé, arrancando un campo de concentración o corriendo ladera abajo, con una intensidad muy grande, porque vi el final y eso me permitió terminar por primera vez una obra, diría yo, de largo aliento. Entonces, eso, más el reconocimiento que me trajo. ¿Cómo recibiste eso? Porque tuvo un éxito enorme la novela. Sí.
No creo que me haya alterado literariamente. Quizás me dio seguridad, porque la próxima novela, La razón de los amantes, la escribí en 2 años con bastante firmeza y seguridad, esa sensación de que, bueno, hay gente que va a leer lo que estoy escribiendo, que eso te da una seguridad, pero al mismo tiempo con una sensación de... Tengo una imagen en particular. Me acuerdo que el Mercurio en ese minuto organizaba unos encuentros con sus lectores, no me acuerdo que el encuentro de lectores, algo así se llamaba. Y la Carla Yelfenman, que era mi amiga y que todavía está empezando, ella todavía no había sacado ninguna novela, o sí había sacado El revés del alma, me iba a entrevistar. Y llegamos y había, no sé, bueno, tanta gente como aquí, o quizás más, habían 350 personas, y a mí me cohibí enormemente, porque pensaba que yo no tenía la calidad, ni el prestigio, digamos, ni el acervo literario necesario como para hablarle a toda esa gente de mi arte. O sea, era algo que yo estaba descubriendo, que había pasado, que había ocurrido, pero no tenía ninguna conciencia de mí mismo. Como artista todavía estaba en esa duda, que lo conversamos en el auto, de si filmar como escritor o no a la salida de Chile, cuando uno tenía que decir cuál era la profesión. Todavía ponía ingeniero, ¿me explico? Entonces como que fue ese momento. Entonces, claro, uno lo vive con un regocijo íntimo, pero al mismo tiempo muy, muy cohibido, porque no sabía exactamente qué significaba. Lo que sí agradecí mucho fueron testimonios que fueron apareciendo de personas que leyeron este libro y que dijeron que este libro les había cambiado la vida. Sobre todo madres con hijas, madres con hijos, padres con hijos, o sea, con relaciones familiares, que habían dicho, mira, en realidad entendí algo que no entendía. El libro nunca tuvo una voluntad pedagógica, ni menos de autoayuda, pero al presentar, creo yo, una realidad compleja de esta familia, en que los prejuicios tradicionales chilenos están representados ahí respecto de la mujer, respecto de la homosexualidad, y cómo los personajes se hacen cargo cada uno de esos prejuicios, creo yo que hizo que muchísima gente pudiera abrirse a unas realidades que hasta ese momento estaban cerradas en su cabeza. Al leer, al seguir la secuencia de estas novelas, hay una evolución también de un país y hay una evolución de un lector. El lector de Madre que estás en los cielos, por ejemplo, respecto al tema homosexual, es mucho más recatado, mucho más conservador que ya, por ejemplo, en Desastres Naturales, digamos. Claro. Y eso hace también que el material sea mucho más desenfadado, claro, mucho más directo, digamos, en sus escenas. También tiene que ver con los narradores elegidos, ¿no? También. Porque Madre que está en los cielos está contado en primera persona por una mujer de 77 años que está presa de sus prejuicios. Digamos. Que quizás representase muy bien al Chile de ese momento. Chile de ese momento, claro. O sea, como que hubiera elegido quienes podían tomar la voz en cierto tiempo. Porque hay un recorrido político también, y varios momentos tú retrocedes, vuelve a tomarse cierto momento de la historia, la elección de Lagos Lavín, la figura de Pinochet volviendo de London Clinic, aparecen de fondo, ¿no? Claro. Organizando el material en esta especie de friso que uno entrelee, ¿no? A mí esa elección de Lagos Lavín me sirvió muchísimo para La razón de los amantes, porque La razón de los amantes es un libro que es sobre la concepción del presente, cuando uno cree que el presente es todo, ¿no? Pero hay momentos en la historia de los países, en los momentos en la historia de las personas, en que el presente está puesto en tela de juicio. Y eso pasaba en esa elección entre Lagos Lavín, porque era primera vez que un gobernante socialista podía volver a la moneda después de Allende. Era el cambio del milenio.
Entonces como que todo iba a cambiar, no sé si ustedes, los mayores se acordarán que el año 2000 los computadores iban a caer, los aviones claro, iban a caer. Todos iban a caer. Entonces era como que no se podía confiar. Era el momento de la mayor burbuja de las .com, que después esta burbuja detonó y que detona en el libro en abril del año 2000, en que todo el mundo corría y decía, oye, las .com y todos los inversionistas estaban poniendo, y había una cantidad de .com enorme y que la gente andaba poniendo plata y bueno, muchos perdieron plata, algunos habrán ganado, los que invirtieron en Amazon, en Google y alguna más. Y entonces también Lagos Lavín, ¿no? Esta cosa como Lavín decía lo del cambio, Lagos también era el cambio respecto a esta estructura más o menos monolítica, política. Eran dos ideas de futuro totalmente divergentes aparecían en ese minuto. Ahora un joven de nuestro tiempo pensará que Lagos y Lavín están bastante cercanos en el pensamiento, pero en ese momento no era todo así. Todo parecía tan distinto. Claro. Y los personajes también representan un poco esa disyuntiva. Diego Lira, por ejemplo, que es este tercero que aparece en la vida de Laura y de Manuel, es un hombre que viene del viejo poder, de una oficina de abogados, y se convierte en un hombre del nuevo poder porque funda un diario digital, que todo eso está inspirado como en El Mostrador, en ese mundo. Me da risa porque tengo un amigo que es director del diario El Mostrador y el pobre hasta el día de hoy tiene que explicar que no es homosexual. No soy Diego Lira. Anda con la mujer aquí, como que las muestra, sí, no soy. Aquí tú haces un paso, ¿no? Que trabajas muy directamente en lo familiar, inspirado del trabajo con la figura de tu madre, que va a aparecer de nuevo. Cambia acá, te sales. De pareja, sexo, claro. La vida íntima adulta, digamos. Sí, empiezan la mirada, las escenas más fuertes, digamos. Luego viene... Yo no le diría fuerte, fíjate, ¿eh? No, porque creo que un autor tiene que ser capaz de escribir de los mundos que elige para escribir, de todo el acontecer de esos mundos, ¿no? Tiene que ser capaz de pintar el fresco de ese mundo. Y el sexo y las relaciones íntimas y la pasión y bueno, todo lo que tenga relación con la vida de pareja, creo que es parte de eso. O sea, como mi desafío, diría yo, y que vamos a llegar a eso seguramente con La Barrera del Pudor, sí, claro, es poder entrar a esos mundos con la misma lengua con que uno trata otros mundos, como que trata las relaciones de amistad o las relaciones de trabajo o las relaciones familiares. Poder entrar con esa lengua sin caer en la procacidad más absoluta, ni tampoco levantarse como hay algunos autores que en esa época todavía lo hacían, que se levantaban y se ponían melifluos y dulzones y hablaban de humedades tornasoladas. Humedades tornasoladas. Claro. Sí, claro. Entonces, tratar de entrar derechito, como digo yo, o sea, en el mismo nivel de tu voz literaria. Pero yo me refería a fuertes en intensidad, ¿no? O sea, la intensidad y el impacto contra el sistema conservador. Eso o sea, aquí el conflicto está en eso, ¿no? Luego viene, si no me equivoco... La Barrera del Pudor. La Barrera del Pudor. Que ya es un trío más consolidado. No, aquí hay escenas eróticas poderosas, digamos, y el jardín es muy fuerte. Él es una paisajista y su lucha por armar algo que se parezca a una pasión, pero se empiezan a pasar cosas bien especiales en la vida de ella, y también de nuevo hay una narradora. Sí. Porque tú vas cambiando acá hay dos mujeres, dos voces femeninas, digamos. Y aquí, en La Barrera del Pudor, también te vas de lo familiar, digamos, a pesar de que el jardín va a volver y está muy, muy presente. Luego viene... La soberbia juventud. Claro. En que aquí aparece un personaje que parece ser tu alter ego, digamos. Claro. El narrador, ¿no? Tomás Vergara, que está inspirado en Andrés aquí, si no me equivoco. Podría ser Andrés. Cuando Andrés empieza a leer de pequeño, y yo dije que me está contando su vida Pablo, ¿no? No lo había pensado. No lo había visto. No lo había pensado, pero sí pienso que Andrés es mi alter ego y sí pienso que Tomás Vergara es mi alter ego.
Sí. Entonces, en ese sentido, claramente tienen una conexión, pero no es una conexión que yo haya hecho y diga, estos son los dos del mismo personaje. Yo creo que un escritor nunca sabe exactamente cuán Me autobiográficas parece son, ¿no? que Andrés es más italiano que Tomás Vergara. Bueno, Eso hace una mucha diferencia. Definitivamente. Sí, sí. Definitivamente. Acá hay una tensión en todo un mundo gay ya francamente expuesto a la soberbia juventud, digamos. Claro. Un texto que... Es un mundo de desarrollo, de relaciones, de homosexuales, de amor, de cariño, de familia. O sea, y hay niños incluso involucrados. Sí. Una niña, Josefina, que termina a cargo de una pareja gay. Es el mundo de las familias alternativas, podríamos decir. Que en el mundo gay se da mucho, pero también hay otro. Las personas, por ejemplo, lo que hace aquí Tomás Vergara es que dice, cuando yo me reconocí como una persona gay, perdí a mi familia, a su familia original, porque sencillamente sus valores no me acogían, no me toleraban. Entonces él busca una familia nueva. Y esa familia la realiza con esta amiga que es la mamá de Josefina y con otro personaje, con Ignacio Pumarino, y ellos tres forman una familia alternativa. Esto pasa en los años 90. Y después viene lo que pasa a fines de los 2000 o principios del 2010, que es esta otra familia que se empiezan a constituir en torno a Felipe Selden, que es el protagonista, que es el que sale en esta foto, que es una especie de mezcla de Ofelia y de Narciso. Y Felipe es un hombre lleno de dones, ¿no? Lleno de regalos de la vida. Es un hombre inteligente, curioso, creativo, es un hombre bello. Él viene de una familia de clase alta, digamos, de esas que sencillamente son dueños de la mitad del barrio, y todo el mundo le hace regalos de amor, de dinero, de atención, de preocupación. Entonces él va por la vida con una sensación de que la vida no cuesta nada, porque basta que él se dé vuelta para acá y aquí hay una persona, una tía que le quiere regalar, no sé, $70 millones. Una herencia monstruosa. Claro, y se da vuelta para el otro lado y un señor que está brutalmente enamorado de él, y ahí se da vuelta para el otro lado y hay otro señor que es abogado de una eminente oficina de abogados y también le ofrece el oro y el moro, y él sencillamente vive la vida flotando sobre todos estos privilegios. Entonces es un poco la novela, la pasada de cuentas que la vida le hace a Felipe Selden, para que Felipe Selden se dé cuenta que uno finalmente tiene que hacer, aunque viva en el más absoluto privilegio, tiene que tomar decisiones para poder llegar a ser quien uno es. Hay que constituirse en uno mismo, no basta, el privilegio no es suficiente para constituirte a ti como una persona. Acá saca lo que llaman los gringos una novela. Una novela, una nouvelle. La nouvelle francesa, ¿no? ¿Nosotros tenemos un nombre para eso? Los chilenos no tenemos, novela corta. Novela corta. Novela breve. Novela breve, Jardín, escrito a toda voluntad en minúscula, con una edición bellísima. Es una joyita de trabajo, donde el jardín es el personaje casi. El jardín de la madre, otra vez, pero esta vez el jardín es el que está en peligro, ¿no? Y que fue llevada al teatro. Ahí conversábamos en el auto, el viaje, la puesta en escena, digamos, que no fue capaz de entender que era todo un jardín gigantesco. Tal vez muy caro para una puesta en escena nuestra, digamos, a pesar que la obra fue un éxito y tenía un muy buen elenco. Y tenía buen texto también. Sí, de corrección de la Emilia Noguera, que hizo la versión, digamos. Ella la hizo la versión. La versión que muy bien, digamos. Pero claro, había mucha, en la obra de teatro, si alguno la vio, pero si no la vieron, había mucha pared. Y había una ventanita así por donde se asomaba un jardín. Pablo estaba atacado. Es el jardín. Pero se llama jardín, decía yo. Pero bueno, pero le fue muy bien, estuve muy contento porque tuvo una buena dirección y un muy buen elenco. Las actuaciones también fueron bien sobresalientes. Yo tengo unas lecturas de estas cosas. Puedo hacer algunas. Pues mira, Jardín es una novela que
yo en un principio pensé que no era parte de mi trabajo literario hasta el momento, que habían sido todos trabajos literarios que tenían que ver con la identidad, ¿no? Madre que está en los cielos, una novela de una madre que está encerrada en sus temores, en sus prejuicios, pero que ha hecho lo mejor posible para crear a su familia, y al final de la vida se da cuenta que sus hijos no son lo que ella hubiera esperado, que su familia no es lo feliz que ella hubiera esperado, por una serie de desencuentros, y a través de sus hijos, de los más raros, entre comillas, de una hija rebelde y de un hijo gay, es capaz de aceptar su propia diferencia y sus propios secretos, digamos. Ella ha vivido atemorizada toda la vida de que un secreto de su vida se conozca. Entonces, ella es capaz de asumir su identidad en esta novela. En La razón de los amantes lo mismo pasa con Manuel, con el protagonista, que está casado con Laura y eventualmente se enamora de Diego Lira, y aquí viene toda esta idea de que hay una parte de la identidad de Manuel que no había encontrado su lugar y surge de una manera muy pasional y muy imposible de controlar. La barrera del pueblo mismo, ¿no? Amelia, la protagonista, una mujer que está en este jardín pensando en su pasado, que su pasado es, para ella su matrimonio era su identidad, y de repente se da cuenta que ese matrimonio falla, que ese matrimonio no tiene la cercanía ni la conexión ni la intimidad física necesaria para continuar. Y ella dice, bueno, ¿quién soy yo? Y ahí encuentra el jardín como lugar. La soberbia juventud, de nuevo, Felipe Selden. Claro. Él es, al principio, solamente privilegio. Al final de la novela es un personaje que adquiría una personalidad para sí mismo a través de todas las disyuntivas amorosas e incluso familiares que tiene que vivir, porque se pelea con la madre y se ampara bajo esta tía rica que lo adopta. Y Jardín, yo decía, bueno, Jardín en realidad es una novela que salió de ninguna parte. Entonces cuando la escribí y la terminé me di cuenta que también es una novela sobre la identidad, pero de una manera distinta, porque todas las novelas anteriores eran personas que estaban buscando su identidad y no la habían terminado de encontrar. En cambio, Jardín es una novela sobre una persona que es Julia. No es Julia, perdón, me estoy cambiando el nombre. Bueno, les cambio el nombre a mis personajes. Luisa. Que es Luisa, Julia es la de madre que está en el Sí. Bueno, pues esas sí que son dos personajes hermanos. Sí. Entonces, Luisa sí ha encontrado su identidad, sí ha encontrado su lugar. Tiene 76 años, vive en esa casa hace 50. Su lugar de identidad, de memoria, su lugar de pertenencia es ese jardín. Ella ve el jardín y se ve a ella misma. Entonces, la pérdida del jardín es claro, es lo contrario que las otras novelas, es también un ejercicio en torno a la identidad. Y ahí termina después la próxima, que es Desastres Naturales, que es este niño y cómo se está conformando su identidad. Ahora, estas últimas dos, Jardín y Desastres Naturales, creo que incorporan un elemento que en las anteriores no estaba pero no estaba tan perfilado como estas dos, que es el ejercicio del poder en la familia. ¿Cómo se ejerce el poder? ¿Quién lo ejerce? ¿Por qué lo ejerce? ¿De dónde viene? Esta lucha entre los hermanos, la figura del padre. La figura del padre, como el padre hereda el poder hacia uno de los hermanos, casi siempre heterosexual, hombre. Hay familias que no son así, por suerte, pero la mayoría de las familias tienen estas especies de estructuras de poder transmitidas, respetadas muchas veces por las mujeres o las tenían, en que sencillamente... En esta novela, en Jardín, por ejemplo, el hermano mayor, que ha heredado el poder del padre, Franco tiene tanto poder como el padre mismo en el momento de la toma de decisiones. Y es capaz de ponérsele de igual a igual a su madre. Y la madre se siente amenazada por ese poder. Y dice, bueno, ¿cómo son posibles estas cosas? Esas preguntas que no tienen muchas respuestas, sencillamente, claro, tiene la respuesta del machismo, el patriarcado y todo eso, pero es poner... esta idea del ejercicio del poder al interior de las familias, que me he ido dando cuenta que son dadas, digamos, por buenas y muchas veces generan problemas. Y el poder es algo que existe en todas las familias y de lo cual no hablamos.
Quizás eso lo aprendí en terapia contigo, oye, en la oficina del lado. Y tengo una lectura más, ¿Ya? que hay unas novelas mías que tienen una polaridad masculina y hay otras novelas mías que tienen una polaridad femenina. Ajá. Entonces, claramente, para mí, Madre que está en los cielos, La barrera del pudor y Jardín son novelas femeninas. 2 de ellas son familiares y una de ellas es relaciones de pareja. En cambio, La soberbia juventud, La razón de los amantes y Desastres naturales son novelas más masculinas, de una sensibilidad más masculina. Y diría que de las 3, 2 son de relaciones de pareja, La soberbia juventud y La razón de los amantes, y una es de familia, que es Desastres naturales. Y Vida vulnerable es el engendro que soy yo, que es mitad hombre y mitad mujer. Yo soy muy femenino y eso me gusta mucho, lo estoy explotando cada vez más. Femenino en un sentido, no estoy diciendo, no sé cómo quiero expresarlo, pero voy a contar una historia. Perdona que te... No, está bien. Una vez yo estaba tonteando en el celular, me aparece un video de la Pilar Sordon. Entonces yo nunca había escuchado nada de la Pilar Sordon, tenía el prejuicio que tenemos todos los escritores respecto de ella, porque claro, me aparece una persona que le dice a la gente cómo se puede vivir la vida bien y feliz, como que tuviera todas las recetas, y uno como escritor que se dedica a decir, mira, en realidad la vida no tiene ninguna receta, en general el resultado es malo. Sí. Uno duda de ella, no porque ella sea una mala persona, sino que sencillamente cualquier vendedor de sueños a uno le parece el peligro más grande. Pero dije, voy a ver, duraba 8 minutos, entonces dije, 8 minutos no me van a cambiar, no me van a matar la vida. Entonces lo prendo y aparece Pilar Sordon diciendo, mira, la gran diferencia entre los hombres y las mujeres es que las mujeres padecen de pensamiento mágico. Y yo se los voy a representar en un solo ejemplo, dijo. Una mujer entra a una zapatería, a un lado están los zapatos de mujeres, al otro lado están los zapatos de los hombres, y la mujer mira la vitrina, entra y dice, ¿podría darme ese zapato, pero con esa punta y con ese taco? Y el vendedor le dice, bueno, no señora, los zapatos que hay son los que están aquí. En cambio, al mismo tiempo entra un hombre, mira la vitrina, va hasta donde el vendedor y dice, quiero ese zapato. Y dice que, sigue Pilar Sordon diciendo que el gran problema entonces de las mujeres es que viven en esta especie como de mundo mágico, en realidades que no se pueden alcanzar, porque siempre esperan que el hombre sea, no sé, un galán, inteligente, que sea estupendo en la cama, que sea, bueno, todas las cosas, como que no son capaces de avenirse con una realidad concreta. Y yo me quedé muy impresionado porque dije, yo soy la mujer de esta cosa. Porque yo vivo de eso, y así escribo mis novelas y las corrijo una y otra vez, y digo, ¿será esta palabra o será esta otra? Y después voy a mirar al diccionario y después vuelvo. Y para mí ese pensamiento mágico es parte de mi literatura, de mi arte, y es lo que me hace ser quien soy. Entonces, y me complica la vida, sin duda, porque yo estoy hasta el último minuto, tendré que ir, no tendré que ir, le diré o no le diré, no sé qué, o por un viaje, cualquier cosa, las cosas domésticas más tontas, yo le doy 33 vueltas, pero mi vida ha sido mejor gracias a eso y gracias a que lo he aceptado. Entonces, esa noche cuando llegó mi pareja, mi marido a esta altura a la casa, le digo, mira lo que me pasó, te voy a contar este cuento. Entonces dice, le cuento el mismo cuento y me dice, pero si tú eres la mujer del cuento. Entonces, por eso digo que yo soy muy femenino y creo que lo femenino está mal visto, porque creo que ese pensamiento mágico, aunque pueda ser ir en contra de lo práctico de las cosas, puede ir muy a favor de la belleza y del vuelo de la literatura o de cualquier actividad humana. Escuchemos a Marco, el personaje que narra acá, ¿no? La voz de un tocayo. La única secuela. Tú eres Marcos.
¿o no? Sí, Marco, no, Ya. Marco. Marco. El mismo Marco italiano. Ya, perfecto. La única secuela que me dejó el infarto cerebral fue la voluntad de descifrar la relación que tuve con mi padre. También su cerebro sufrió el primer tropiezo antes de que cumpliera 60 años. Por primera vez en la vida me sentí como Ricardo. Fui él, en cierto modo. Mi esfuerzo estará mediado por la distancia que creció entre nosotros, por cómo su imagen se refractó en las personalidades de mi madre y mis hermanos. En la memoria permanece como un personaje enigmático, opaco, inasible. En la construcción de mi personalidad como un antagonista, el otro a quien culpar. En la vida como un protector que me legó privilegios y un atisbo de valentía. Mis recuerdos son los del niño anhelante y temeroso, pero también quiero pensar como el hombre de 50 y tantos y trata de entender a ese otro hombre de otro tiempo, de un país distinto al de hoy, ambos reunidos por los presagios de la muerte, antes que separados por las distintas corrientes que siguieron nuestras vidas. Estos desastres naturales, que es un viaje en el tiempo permanente, ¿no?, de ir y venir, desde el 2015 hasta el 78, al 90 y tantos, digamos, en el encuentro con el Padre, que acá, ¿cómo fue cambiar de estos registros? Porque el Padre es una figura más distante y aquí entras directamente, ¿no?, a dos temas bien contundentes. Por un lado, Marco y su iniciación, el Bildungsroman, como lo llamamos en alguna conversación que tuvimos, ¿no?, la novela iniciática, y el encuentro con el Padre y todo lo que eso va a significar, digamos, en la familia, todo el poder que tú... Y aquí aparece el funeral, como Claro. la muerte como un elemento muy gravitante, ¿no? Junto a la muerte, el Eros y el Tánatos están en toda su fuerza en desastres naturales. ¿Cómo fue ese cambio de registro? Mira, pasó que yo tenía una memoria familiar muy nítida sobre un viaje que habíamos hecho al sur de Chile con mis padres y uno de mis hermanos, el más cercano a mí, el año 71. Le contaba recién a Marcela, que no lo puse en la novela porque realmente no tenía una justificación para contarlo, pero alojamos en el hotel de acá de Talca, de la ONSA, que ahora es la casa central de la universidad, entonces nos dimos cuenta recién. Esto íbamos camino a Villarrica, mis padrinos tenían una casa ahí de los años 60 y insistían mucho en que nosotros fuéramos, y mi padre aceptó ese verano venir al sur por primera vez, que era salir de este corredor que era Santiago, y teníamos la casa de un abuelo en Concón y nos movíamos solo ahí. Entonces ir al sur para mí era como una aventura gigantesca, los ríos, los bosques, era sencillamente, me llenaba. ¿Qué edad tenías tú ahí? Yo tenía 9 años. 9 años. Sí, 9 años. Y, no, perdón, 10 años recién cumplido, porque es el 29 de diciembre de 1971, así que ya tenía 10 años, recién cumplido. Entonces, ese viaje lo tenía tan claro, no sé cómo decirlo, tenía toda la arquitectura natural, las casas, los sucesos, todo lo que ahí ocurrió, que dije, lo voy a escribir sencillamente, porque me llama a escribirlo. Entonces empecé a escribir, me decía, no sé de qué se trata, sencillamente, y nosotros como escritores sabemos que una anécdota no basta por sí misma para escribir un libro, ¿no? Por muy buena que la anécdota sea, sigue siendo una anécdota. Entonces cuando lo escribí me di cuenta que estaba escribiendo la relación con mi padre, porque me di cuenta que en ese viaje era el momento en que más cerca estuve de mi padre en toda mi vida, en que más cómplice me sentí con él, en que sentí que yo aportaba algo que él valoraba y no que lo hacía sentir amenazado. Pues yo siempre fui un niño distinto para él, distinto a mi hermano, ¿no? Era llorón hasta me volvía loco a cualquiera, llorando. Era debilucho. Tuve 4 meses en cama porque tuve 7 enfermedades seguidas. Yo creo que ahí me salió el gusto por leer. Después era sabiondo. Me leía el diario y me aprendía el diario. Entonces opinaba, tenía 8 años y yo opinaba en la mesa sobre la noticia, sobre la bolsa, sobre el presidente, la cosa más increíble. Ahí estaba yo metido
Y claro, y él decía que este niñito se quede callado de una vez. Algo de eso cuento en Madre que está en los cielos. Claro. Entonces todo mi ser, mi ser niño, en general era una amenaza para mi padre. Entonces él tendía como a recogerse. En cambio, en este viaje pasó algo, no sé qué, pero nos complementamos. Y mi sabiondería, por decirlo de algún modo, sirvió para que yo le dijera que el descabezado medía 3.243 metros, no me acuerdo a esta altura ya, pero en ese minuto me sabía la altura del descabezado grande, del descabezado chico, del Lonquimay, del Villarrica, la cantidad de veces que habían hecho erupción, cuántos milímetros de agua caían en Talca al año, y así. Entonces, y esto se hizo algo bonito. Y al mismo tiempo mi padre, no lo voy a contar porque está contado en la novela, pero mi padre tuvo una actitud muy heroica en un momento dado de ese viaje, que me hizo admirarlo y me hizo también perder a mí el miedo de su rechazo, ¿no? Y me hizo acercarme y decir, bueno, yo tengo un padre que me va a proteger, que va a defender la vida de las personas, que tiene una fuerza, ¿no? Entonces hubo dos vertientes que tendían a repelerse, que se acercaron. Entonces, cuando terminé de escribir esa parte, dije, bueno, tengo que escribir una novela sobre mi padre. Y reescribí toda la anécdota y la empecé a ficcionar para hablar y orientarla ya directamente hacia el padre, y no dejar la anécdota como el dibujo solamente, sino que decir, estamos hablando de una anécdota donde un hijo se encuentra en un momento virtuoso con su padre. Entonces eso fue lo primero que hice. Después dije, ¿cómo cuento a mi padre cuando fuimos personas que vivimos en los extremos de la familia, ¿no? Lo digo ahí con una metáfora, digo, nuestros engranajes no estaban casados unos con otros, sino que siempre estaba el engranaje materno en medio, y él estaba por un lado que se unía con el engranaje materno y yo estaba por el otro, pero nunca éramos como un reloj, en que el reloj grande, el engranaje grande era el de la madre o el de él, pero yo era un engranaje chico que daba vuelta por acá solamente a través del engranaje de la madre. Entonces, ¿cómo lo cuento? Le dije, una manera de contar quién era mi padre, y sin que parezca tan deliberado, es contar los efectos de su muerte. Y ahí es donde apareció el funeral y toda la fuerza de esa, digamos, dramática que tiene la escena del funeral. Porque el funeral muestra el efecto que tienen los hermanos, que tiene la madre, que tiene en la sociedad en general, las personas que hablan, quienes le dedican palabras en el momento del entierro. Entonces me pareció que era una oportunidad importante para poder contarlo. Entonces tengo ese momento, después dije, tengo el funeral, y dije, bueno, ahora tengo que contar lo que pasó entre medio. Sí. Y ahí es donde aparece el arco, que es los desencuentros que van viviendo el padre y el hijo durante la adolescencia de Marco, y todo el proceso de erótico y de el Bildungsroman, digamos, en la novela de aprendizaje, el aprendizaje sexual de Marco, que lo va alejando cada vez más del padre, porque sencillamente se da cuenta que su padre nunca va a entender eso que está viviendo. Y además porque uno es hetero, el otro es gay, porque uno en esa época tampoco hablaba con los padres de su vida sexual, o en general no. Entonces, esa es como la composición de la novela, así nació. Pero también está el arco de la historia de Chile, sobre todo en desastres naturales, porque lo tomas varias veces, como hemos comentado, pero claro, el recorrido es, o sea, está la dictadura de fondo, digamos, está la predictadura, la postdictadura, o sea... Es que yo creo que hay una cercanía enorme. Mi padre era un hombre autoritario y es el que inspira al padre de Marco. Y creo que el autoritarismo era algo, bueno, es lo que vivimos todos bajo la dictadura. Entonces, en ese sentido, como es una novela sobre el autoritarismo y sobre las maneras de rebelarse frente a ese autoritarismo, que si eran siempre formas subterráneas, ¿no? Y Marco se revela a través de su sexualidad. Y un autoritarismo muy machista. O sea, realmente la dictadura militar lo que establece para todo el país
es una moral de campamentos militares, que son los hombres salen en la mañana a luchar por su país, a enfrentar al enemigo, cualquiera este sea, y ya sabemos que elegían a veces a los que deberían ser amigos como enemigos, y la mujer se queda en casa, y hay todo un sentido de lo doméstico, de lo decoroso, del hecho de vivir para otros. La mujer del militar vive para que la carrera del militar sea intachable. La mujer del militar vive para los hijos de ese militar. O sea, hay toda una cosa como de la honra familiar que está muy cargada sobre la figura de la mujer y todo su trabajo doméstico. Entonces, para mí eso también creo yo que es una representación de una época en que el autoritarismo era incontestado, no solamente a nivel político, sino que también a nivel familiar y de la vida en la casa. Algo que probablemente se conoce poco de tu historia es tu trayectoria como maestro de escritores, que es muy grato seguirla, ¿no? Cuando uno ve, como dicen los hípicos, yo creo que eres un gran preparador. O sea, los escritores que han salido de tu taller han ganado premios, han sido varias veces el premio Paula, becas Bolaño, etcétera, concursos por aquí y por allá, digamos, están publicando muchos de ellos, digamos, y es un gusto. Tú tuviste también una experiencia como alumno muy importante. Sería bonito que contaras cómo te convertiste de alumno de talleres a este maestro de escritores y los secretos de carpintería que transmites. Uh-huh. Mira, yo fui, cuando decidí renunciar a ingeniería, a mi trabajo como ingeniero, yo era subgerente de sistemas de Copec, me preocupaba de los sistemas informáticos, que era un horror, me se me echa el habla cuando digo. Era la cosa más aburrida del mundo. El día, esto es verdad, a veces la vida tiene estos momentos así mágicos, por hablar de Pilar. Entonces, renuncié a mi trabajo y salí a la calle. Era febrero del año 96, poco antes que estuviéramos en ese concurso de cuentos del Paula. Y me acuerdo que encontré que Santiago era tan bonito. Bueno, en febrero Santiago es bonito porque hay poca gente, el cielo está azul. Entonces como que sentí que el mundo se me abría por completo, ¿no? Y me encontré en la calle, en pleno centro, con una conocida. Entonces me dice, ¿por qué andas con esa cara tan contento? Me dice. Entonces le digo, no, es que acabo de renunciar, estoy feliz. Le digo, me voy a dedicar a escribir. ¿Y tú escribes? Le dije, no, hasta ahora no mucho, pero voy a tratar de escribir. Me dijo, oye, yo juego tenis con un escritor y además voy a su taller literario. Y me dice que es Gonzalo Contreras. Y yo a esa altura había leído La ciudad anterior y El nadador. Y a mí me gustaba él como escritor. Me parecía que su pluma tenía potencia, ¿no? Gonzalo en ese minuto era sigue siendo, pero en ese minuto era una personalidad literaria preponderante. Entonces me dijo, yo te doy el teléfono, y nos dimos el teléfono ella y yo, y después ella por teléfono me dio el teléfono a Gonzalo, lo llamé y ahí empecé a ir al taller literario. Y Gonzalo fue un muy buen profesor, sobre todo en el sentido del rigor. Yo creo que eso es una cosa que la mayoría de la gente que quiere dedicarse a escribir no imagina, que escribir es un acto de rigor y de disciplina y de entrega total y absoluta. En general me pasa con mis alumnos, mis alumnos de taller, yo tengo la suerte que puedo seleccionar, porque como es un taller gratuito, que la Universidad Finisterra paga, entonces los alumnos no tienen que pagar, postula mucha gente. ¿Cuánto han llegado a postular más o menos? La vez que más, 420. Pero siempre sobre 200 personas postulan. Entonces yo puedo decir que quedan 12. Claro. Yo los leo, le pido ayuda a mis viejos alumnos que han terminado por ser buenos escritores. Hacemos una preselección, después yo leo la preselección y con eso los entrevisto y después ¿A cuántos entrevistas? quedan 12.
¿A cuánto de Como 25 más o menos. Vale. Entonces, yo tengo la posibilidad de elegir. Entonces, cuando los que llegan a mi taller ya tienen un poco, algo de ese sentido del rigor. Pero las personas que más dañadas han salido del taller son personas poco rigurosas. Son personas que creen que la vida es una cosa que alguien te regala. Sí, me acuerdo que una vez llegó una niña así, dijo, presentó una cosa que era así horriblemente fea, sin ningún tipo de cuidado, sin puntuación, lleno de gerundio, lleno de ¿cómo se llama?, de adverbios de modo. Entonces cuando terminó de leer, yo le dije, oye, no sé qué es esto. No, es que yo creo que ustedes me digan si les parece que la historia es interesante. Le dije, pero si el arte no es eso. El arte es el detalle, el arte es el punto. ¿Dónde pusiste el punto aparte? Es un acto de arte. Si tú no vas a hacer eso en este taller, sencillamente no tienes por qué venir acá, porque no somos consejeros de Canal 7 que están viendo si es que aquí hay una historia para hacer una película o una serie. No es eso. Estamos desarrollando el sentido del arte. El sentido del arte es el detalle. Y si tú no te preocupas del detalle, sencillamente no vas a llegar a ser nunca un artista. Entonces, creo que el secreto del taller es eso, es hacerlos, a cada uno de ellos, imaginarse como artistas. Y el artista es una persona que vive del preciosismo de un lenguaje lacónico o de un lenguaje preciosista. Pero cualquiera de los dos lenguajes tiene que ser igualmente trabajado hasta el último detalle. Otra cosa que les enseño es a pensar artísticamente en sus textos, que es decir, uno, que se imaginen a ellos como artistas; dos, que se imaginen cuál es su mundo narrativo, cuál es su proyección de sí mismo, cómo se imaginan su obra. Y tercero, es como incorporar elementos estéticos en la valoración de su propio arte. Entonces, por ejemplo, siempre les hablo de Italo Calvino, este libro maravilloso que se llama 6 propuestas para el próximo milenio, que creo que lo deberían pasar en todas las escuelas de arte, de literatura, porque es un libro que yo leo una vez al año y cada año me entrega una lectura distinta. Entonces, Italo Calvino dice que deberían haber 6 elementos sustanciales en cualquier obra de arte, en especial literaria. Entonces, él parte por la levedad. Él dice, yo me he dedicado la vida a sustraerle peso a mis textos. La levedad es muy bonito como concepto, porque uno pensaría que lo leve es ligero y que lo ligero es frívolo. Y él dice, y él hace la diferenciación muy clara. Dice, muchas veces la levedad siempre va a hacer que lo frívolo se sienta pesado. A ese nivel llega. Entonces, de la levedad, exactitud, consistencia, rapidez, me tengo que acordar de todo, exactitud, visualidad o visibilidad, y alguno que me falte en este minuto no me acuerdo. ¿No son 5? El sexto es la consistencia, que no lo terminó de escribir. Sí. Pero los otros son... y multiplicidad es el sexto. Multiplicidad, en el fondo, que las cosas tengan más de una lectura. Entonces, él desarrolla estos principios en términos ensayísticos y plantea, por ejemplo, para la visibilidad, dice los trabajos ignacianos, ¿no? Como los trabajos espirituales de San Ignacio. En el fondo dice, imagínese usted que está Dios, el Padre y el haz de la tierra, dice, y usted póngase ahí, o imagínese que usted está junto al pesebre en ese momento de humildad de esa familia. Entonces, ese trabajo de convertir las imágenes en palabras y las palabras en imágenes, toda esa didáctica, que es una didáctica de la estética, finalmente, que uno tiene que aprender, dice, esto lo decía Avi Barbull, que también es un estudioso de la imagen, dice, primero viene el relámpago de la imagen y después el trueno de la palabra. Entonces, ese trabajo de pensar artísticamente sus textos, y que no son solamente algo que están contando porque les dio ganas de contarlo. O sea, de agregarle de esa manera también distintos planos de lectura. Y eso es mucho, otra cosa que hago, que trato, es de quebrarle
el montaje que han hecho de sí mismos y de sus personalidades, porque muchas veces llegan alumnos que están completamente armados de juicios. Tengo uno que es muy divertido porque él se ha leído todas las críticas, yo creo, que han existido en la historia de la literatura. Entonces es un crítico formidable, pero todas sus críticas son siempre: mira, en Chile se debería escribir una novela sobre fútbol, porque no se ha escrito mucho novelas. Es todo dogmático. Y yo lo único que digo, el día que... Entonces él escribe de sus certidumbres, de las cosas que él considera ciertas, y entonces siempre está transmitiendo como un mensaje, como una lección, ¿no? Sus novelas son moralistas, sus textos son moralistas. Y yo digo, el día que tú escribas desde tus dudas, vas a ser un gran escritor. Pero entonces muchos llegan así, como armados, llenos de lanzas bueno, ahora serían rifles semiautomáticos, pero llegan armados con una idea de sí mismos, entonces se han olvidado de sí mismos. Y aunque escriban de ciencia ficción o cuentos clásicos o cuentos de viaje, de aventura, si no hay inconsciente, si no hay ese pathos que nosotros hemos hablado esa antes, carga afectiva, ¿no? El pathos, esa grieta interior, esa cosa que se adapta con la vida, esa especie de afluencia de imágenes y de ideas que tú no sabes de dónde vienen, que obviamente vienen de uno mismo y de sus crujideras, digamos. Pero si no se conocen a sí mismos en ese sentido, en el sentido de poder liberar esa fuerza interior, siempre van a encontrarse con una pared de contar una anécdota finalmente, y que la historia que estén contando no va a tener esos otros planos de profundidad. Quiero contar una historia quizás un poquito más larga, que yo había olvidado quién era para convertirme en la persona que tenía que ser, que era el hijo de mi padre industrial, hermano de mi hermano ingeniero. Tenía que trabajar con ellos y ser un profesional católico, heterosexual y respetado. La palabra respetado en mi familia tenía un peso totalmente desquiciado, diría yo, porque era una familia que había llegado con hambre a Italia, entonces que se querían constituir en parte de la sociedad chilena y ser reconocidos y respetados. Entonces ya tenían plata, ahora nos faltaba el respeto, y el respeto lo íbamos a ganar siendo profesionales. Esa era como más o menos la ecuación familiar, que es una cosa terrible de contar a esta altura. Pero bueno, así era. Entonces yo, en un minuto de mi adolescencia, entré en este camino y dije, voy a tratar de convertirme en el hijo que supone que tengo que ser, en la persona que tengo que ser, que tenía totalmente dibujada mi vida hasta el último día. Y cuando todo esto finalmente terminó de desajustarse, primero por mi orientación sexual, y después cuando apareció la literatura, empezó a surgir estas ganas mías de que quería escribir y no sabía de dónde venía. Entonces me pasaron cosas muy sorprendentes, porque, por ejemplo, cuando publiqué Vías Vulnerables, el año 99, que la presentó Roberto Bolaño, que justo estaba en Chile, y tuve la suerte que presentara este libro de cuentos con Gonzalo Contreras, que era mi profesor. Mi madre me regaló una carta y todo lo que ella había acumulado de mí a lo largo de la vida desde niño. Y esa noche, cuando ya me fue a acostar a las 4 de la mañana, empecé a revisar los papeles y empezaron a aparecer cuentos que yo escribía. Mi madre era igual de matea que yo creo que lo escondía mejor que yo, pero le ponía fecha, le decía 8 años, 9 meses y la fecha al lado. O sea, era una mujer, así, realmente una archivera magnífica. Entonces, estaban cuentos y cuentos y cuentos que yo escribía en hojas sueltas de esas de composición de cuadernos chicos, llenos de errores, de repeticiones, de todo. Pero yo esa noche, quizás emocionado por la ceremonia de la presentación del libro, dije, este niño que escribió estos cuentos es el mismo que escribió Vías Vulnerables y que lo acabamos de lanzar. Y después me pasó que cuando publiqué Madre que está en los cielos, invité a mis compañeros de colegio a la presentación, y ahí meses después ellos me hicieron una pequeña fiesta de cumpleaños en una fuente de soda ahí al lado, cerca de donde estaba nuestro colegio, que era el centro de extensión de la Católica. Y me siento al lado del otro Mateo del curso. Era yo y el otro éramos competencia.
Siempre era primero él y segundo yo, o primero yo, segundo él. Entonces se sienta al lado y me dice, así que el escritor fuiste tú finalmente. Así. Él era en ese minuto, no sé, miembro del Tribunal de Libre Competencia de un tipo muy destacado, doctor en economía y qué sé yo. Entonces yo le digo, ¿por qué me lo dices así? Bueno, porque el que escribía poemas era yo, pues. Y tú ibas a mi casa y yo te leía mis poemas y tú me los comentabas. Ay, de veras, no sé, me acuerdo de todo. Pero me dijo, y me dice, ¿pero tú te acordás de los concursos de cuentos del colegio? Le dije, no me acuerdo. Hacía un concurso de cuentos para toda la media en el colegio, desde primero medio hasta cuarto medio, y tú te ganaste el premio los 4 años. Yo me había ganado el premio y no me acordaba, no tenía idea. Y yo me quedé, pero dije, ¿qué te está dijo ahí, perdón la palabra, me está hueveando, le digo yo. Entonces me dice, ¿Qué te dijo tu psicoanalista? Claro, había olvidado a un Pablo. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese taller? Que es que cuando yo llegué ahí, había no sé, sencillamente un fuego que estaba ahí, como se queman los bosques, ¿no? Que se siguen quemando como por las raíces. Sencillamente el fuego ese de la que iba por las raíces volvió a surgir y fue el espacio ideal para mí, para poderme esponjar como escritor, porque encontré a una persona, que era Gonzalo, que de verdad le interesaba la literatura y que me transmitió una cantidad de lectura, me regaló a mis ancestros literarios, que es otra cosa que yo hago con mis alumnos, que trato, a partir del canon literario, de lo que yo he leído, decirle, mira, lea este otro, lea este. Y así él me regaló a Henry James, me regaló a Tolstoy, me regaló a la Edith Wharton, que es una autora que sigo hasta el día de hoy, que no sé si pudiera leerle el tarot, se lo leo a la Edith Wharton. Entonces, ese mundo del taller me pareció también muy estimulante porque éramos 12 personas que estábamos escribiendo al mismo tiempo, en igualdad de condiciones, y ahí algo pasa en los talleres que el orgullo desaparece, o por lo menos baja de intensidad. Debería, pero bueno, se pelean, pero se dice, uno puede decirse las cosas y no está el yo en un estado, no sé, si en una organización comunitaria, si en una organización universitaria entre académicos, si uno va y le dice al otro lo que piensa, seguramente o termina combo o uno termina despedido. Realmente decir lo que uno piensa, y sobre todo en Chile, es de las cosas más difíciles. Lo veníamos hablando en el auto porque los dos hemos tenido la experiencia de vivir un poco tiempo en España, y en España la gente dice lo que piensa. Y aquí en Chile no decimos lo que pensamos. Yo soy parte de esto, por eso yo escribo, porque puedo decir, la única parte donde puedo decir lo que yo pienso es escribiendo. Entonces, eso pasaba en ese taller. Entonces me sentí muy bien, muy acompañado, muy interesados, nos cambiábamos, nos corregíamos, nos leíamos con intensidad, nos pasábamos libros. Yo creo que esa es una experiencia enorme, que antes se daban las tertulias literarias, pero ahora ya no. Ahora, si yo me quiero diferenciar de Gonzalo, yo creo que soy un escritor, un profesor que tiene esta gracia de que mis alumnos no salen iguales entre ellos. No. Ustedes todos escriben distintos. Tengo una cierta... Perdón que me congratule a mí mismo, pero tengo cierta capacidad de respetar los mundos narrativos y las formas creativas de cada uno de mis alumnos. Y me han salido alumnos como Mónica Drullí, por ejemplo, que también ahora está en un taller de dramaturgia con Marco Antonio, que escribe fragmentos, es una gran... es como que colecciona cosas, colecciona palabras, y usa elementos de internet y que los mete entre medio de los textos. O sea, realmente no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero el día que yo la leí dije, aquí hay algo que es propio de ella y que está representando una manera de pensar, que es esta manera de pensar como catalogadora que tienen los jóvenes hoy con internet. Entonces, ella, por ejemplo, entra a una pieza y hace una catalogación entera de la pieza, de todos los detalles exactamente de arriba abajo, pero como si estuviera levantando un inventario. Cosa que pero lo hace con belleza, lo hace con una gracia enorme y se ha ganado todos los premios que se pueden ganar, el Paula, el Consejo Nacional del Libro, la Muestra Nacional de Dramaturgia y cuánta cosa más. Entonces tampoco no es ninguna gracia mía, la gracia es de ella.
Pero eso yo creo que es importante también, que es poder, como profesor, abrirse a los mundos creativos de los estudiantes o de los participantes. Ahora va a aparecer un poco en mi lado activista, pero yo creo que el hecho de haber reconocido mi homosexualidad, de haberla asumido en plenitud, de haber enfrentado los prejuicios de mi familia, que era una familia muy conservadora en este sentido. No era conservadora políticamente, fíjate, pero sí desde un punto de vista religioso. Fue para mí el sustento, el sustrato que me permitió después atreverme con esta otra salida del closet. Mi madre pensaba que yo ya me había vuelto loco, porque imagínense la señora que a los 34 años, el hijo después de haber salido del closet y aparecer con un señor en la casa, además aparece y dice, ahora quiero escribir, y dijo, mi hijita, así como, hijito, ya, cerremos por fuera, ya. El psicoanálisis fue un desastre. Pero eso fue una cosa, y lo otro que menciona Marco Antonio tiene toda la razón, que de repente uno se le olvida de ser agradecido con sus terapeutas, pero para mí el psicoanálisis fue fundamental para atreverme a hacerlo. Yo empecé a ir a psicoanálisis en el 94 y en el año 96, 2 años más tarde, ya estaba dedicado a la literatura, me había ido a vivir a la misma casa con mi pareja, a ojos vistas de todo el mundo. Que es la manera ya más evidente de salir del closet, porque yo todavía tenía como espacios de mi familia ya sabía todo, pero en mi trabajo yo disimulaba. Entonces, bueno, de repente dije, oye, me voy a vivir con este señor a tal departamento. Una hermana mía que no sabía, era la única que no sabía, me dice, oye, ¿cómo te vas a vivir? ¿Cómo vas a tener? ¿Quién va a ser el dueño del departamento? Los dos. Ya, ¿y dónde queda? En tal parte, no sé qué. Dice, ay, oye, ese barrio está lleno de maricones. Pobrecita. Así que me pasó un mes y ahí le conté de manera formal, porque claro, yo la estaba engañando a ella, pero ella ni siquiera cuando uno no quiere ver algo, sencillamente te lo tiene que contar enterito antes de poder tratarlo. Tenemos muchos problemas igual, como todas las personas. Tenemos una educación sentimental. Yo lo que espero con el trabajo que estamos haciendo como sociedad, como la maduración que tenemos, yo creo que hay que ser muy machito para salirse del closet y para enfrentar el mundo y para decir, mira, este soy que soy. Pero también siempre yo escucho de repente a mis amigos heterosexuales y dicen, pero ustedes y son bien jodidos, nos dicen, así como que somos complicados. Y claro, hemos tenido una educación sentimental difícil, alejada de la estructura familiar, del amor, pololeamos en baños, en baños públicos, en parques, no podemos pololear en nuestras casas, como que nuestra afectividad está quebrada en alguna parte. Y ese quiebre de vez en cuando se activa y el resultado son momentos difíciles de reacciones fuertes y de no sé. Entonces, si nosotros lográramos esto es para personas homosexuales y también para personas heterosexuales que han tenido quiebres emocionales importantes en su infancia y en su adolescencia, ¿no? Es para todo. Pero en general a las personas ya les toca vivir un quiebre importante a propósito de su orientación sexual. Entonces, tenemos que lograr sanar eso en las familias para que los niños puedan crecer lo más amados y reconocidos por quienes son y por cómo son por sus padres, y eso va seguramente a mejorar mucho la vida de las personas gay en nuestro país. Es de esperar. Yo creo que las mujeres sí han sido víctimas históricamente de un abuso patriarcal feroz, aterrador, verdaderamente generando una situación de desigualdad que se lleva adelante ahora en todos los ámbitos de la manera más subrepticia, pero las mujeres siguen sufriendo una postergación inaceptable y pienso que pero bueno, puedo sacar al político, les doy un buen, pero voy a llevarlo a la literatura, sí, porque claro, y así lo podemos, porque esto genera emociones fuertes en todas las personas. Pero acaba de ocurrir
hace poco, este año, que la Bienal de Literatura Mario Vargas Llosa, que lleva su nombre y que él es el promotor de la Bienal, fue acusada por muchos escritores, entre ellos yo, de Latinoamérica y de España, porque tiene una matriz machista. A mí esto, cuando me llegó la carta, la leí, me la mandó una amiga escritora argentina, Claudia Piñeiro. O sea, no me pareció, era bastante respetuosa la carta en cierto sentido, no le faltaba el respeto a nadie, pero para mí era tan evidente que el concepto de excelencia literaria es un concepto de excelencia literaria pensada por hombres, sobre hombres, y que los que organizan la Bienal de Vargas Llosa son un grupito de Club de Toby, amigos machitos que se juntan a almorzar en el Café Gijón, que hasta yo he ido a ese café. La firmé de manera automática, la firmamos 120 autores. Vargas Llosa nos dijo, Patutía publicó una columna en La Tercera, en El País y en todos los diarios de Latinoamérica, diciéndome que éramos unos feministas radicales y que la excelencia literaria estaba por encima de todo y que las cuotas nunca iban a estar metidas en la Bienal Vargas Llosa. Y yo no creo que haya, y en ese sentido podemos encontrar grados, no creo que haya que hacer cuotas, pero sí creo que las ideas, por ejemplo en literatura, que la idea de la excelencia literaria sigue siendo una idea de hombres. Es cosa de la cantidad de premios Nobel que existen que son de hombres, respecto a mujeres, cosa de la cantidad de... Todos los premios habidos y por haber tienen una gran mayoría de hombres en su reconocimiento. Y eso no es porque las mujeres no escriban, sino que se considera que lo que escriben las mujeres es más doméstico, es más de casa, es menos relevante, o sea, es menos políticamente relevante. Y eso me parece a mí tremendamente injusto, porque es otra sensibilidad, pero eso no hace que sea una sensibilidad menos valiosa que la sensibilidad de los hombres. Es como que los hombres creyeran que pueden ver el mundo entero. Y como que las mujeres pueden ver las esquinas de su casa solamente. Y eso me parece de una injusticia enorme. Y me parece sobre todo injusto hoy. Hoy día hay grandes escritoras latinoamericanas que están salidos a la palestra. Está Samantha Schweblin, Valeria Luiselli, Gabriela Wiener. Bueno, varias de ellas están seleccionadas entre ¿cómo se llama? Nuestra querida Alia Trabuco. Trabuco, claro. Seleccionada entre las 5 mejores novelas del mundo para el Booker Prize. Y Alia Trabuco no aparece en la Bienal Vargas Llosa, no la invitan a las ferias literarias de Latinoamérica. A Valeria Luiselli está en este minuto en la lista, en la long list del Booker Prize. Samantha Schweblin ha estado 2 veces en la long list y no la invitan. Y tú dices, y estas mujeres están, en este minuto, en Chile nosotros tenemos a la Lina Meruane, a la Nona Fernández, a la Alejandra Costamaña, a la Alia Trabuco, no sé si me está hablando, a la Carla Gelferman. Y realmente, si tú piensas, dices, a ninguna de ellas la han invitado nunca, ni al Gay Festival, al Gay Festival, o al, qué sé yo, o a la Bienal Vargas Llosa. Entonces, hay una discriminación evidente en contra de la mujer. Entonces uno siempre dice, pero ¿por qué los que piden reivindicaciones, que yo pido las reivindicaciones en el mundo gay? Entonces la gente me decía a mí, bueno, es que tú no eres amargado. Yo le decía, puede ser que yo no sea amargado porque yo tenía una cantidad de privilegios enormes. Privilegios económicos, privilegios de clase, privilegios de poder hacer lo que yo quiero, o sea, escribir y que me vaya bien con lo que hago. O sea, realmente, pero si yo soy una persona que a propósito de ser gay me ha ido mal en la vida, por supuesto que voy a ser amargado. Y si siento que me han perjudicado y que no me han ascendido y que no me han dado boleto porque soy gay, por supuesto que me voy a amargar. Entonces, yo creo que un grado de amargura en el activismo nunca es malo porque es rabia. Hay una rabia contenida que hay que manejarla el que tiene la rabia, pero también tiene que manejarla quien la recibe, porque son los que la reciben, esa rabia, los que han producido esta situación a través de la discriminación de las mujeres y de los gays. Las mujeres y los gays, nosotros los gays hemos aprendido a las mujeres, y va a llegar luego, que no ha llegado todavía, pero yo creo que ya está llegando,
el momento en que los gays nos pongamos, y los gays y los trans y todos nos pongamos igual de rabiosos que las mujeres. Porque llega un minuto que tú dices, ¿sabes qué? Ya, basta, se acabó. Tú y yo somos iguales y tenemos los mismos derechos y necesitamos del mismo reconocimiento. Y si tú no lo entiendes, vas a tener que pagar el precio. Entonces, lo que pasa es que los cambios sin precio son pocos en la historia de la humanidad. Hasta el momento estamos viviendo una revolución absolutamente pacífica, pero yo creo que es la más grande revolución del siglo XXI, que es la revolución del feminismo. Y es una gracia que esa revolución, que nos va a cambiar la vida, que nos va a cambiar las costumbres, esté pasando en paz. Y eso es gracias a las mujeres. Entonces, acusar a las otras revoluciones le han cortado la cabeza a la gente. Entonces, que las mujeres puedan expresar un poquito de rabia, no creo que signifique ningún costo para una revolución que realmente va a liberar a muchas personas de la opresión en que han vivido. Hay que decir una cosa, que los grandes poetas de Chile son todos de regiones, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿Hay algún gran poeta que sea de Santiago? Ninguno. Huidobro. Pero se fue a Cartagena. Sí, se fue a vivir a Cartagena. Pero claro, nació en la calle Ejército en un palacio. El divino anticristo. ¿Ah? El divino anticristo. Claro, el divino anticristo, el carrito, dices tú. Pero los poetas chilenos en ese sentido han mamado de estas tierras, bueno, ustedes tienen aquí cerca a Parra y a ¿cómo se llama? Y a Roja, y en ese sentido, por suerte que sigue siendo misterioso y que los contactos no son necesariamente todo en la vida, ¿no? Que todavía hay algo que es el genio natural. Me contaban del caso de Nicanor Parra, que vivía en un pueblo que se llama San José de Alinco, creo que, ¿no? San Fabián de Alinco. De Alico, perdón mi memoria, San Fabián de Alico. Y fue un profesor del internado de Las Tarrias, ¿no? Que fue o el Barro Arana. Barro Arana, ya. A esta hora yo me pierdo un poco. Y el profesor fue a dar una charla ahí, y él se le acercó, le dijo que tendría 10, 12 años, le dijo, oiga, profesor, me dijo, sí, cuando vaya a Santiago me habla, me llama, todo. Parra agarró su mochila, no sería mochila en esa época, sería una maleta, un bolsón, y se fue a Santiago, le tocó la puerta, el profesor le dijo, aquí estoy. Y así empezó, bueno, y ahí en el Barro Arana logró desarrollar o sea, hay algo de empuje personal que siempre va a estar por lado. Ahora, si yo lo miro desde la política pública, desde lo que puede hacer el Estado, claramente mientras mayor regionalización haya, va a haber más recursos para las regiones, y mientras mayores instancias como esta existan, llevado por las universidades, que son un polo. De todas las visitas que hago a regiones, la mayor cantidad, no te diría que el 70 o el 80%, son a través de universidades que están haciendo trabajos como esto, talleres. Bueno, aquí dan un premio importantísimo que creo que es un estimulante para la creación literaria enorme, y eso creo que ayuda, y eso se podría multiplicar. También creo que el Ministerio de las Culturas podría trabajar cada vez con más intensidad en la circulación del arte, ¿no? Y en ese hay un trabajo que se está haciendo ahora. Por ejemplo, nosotros con Marco Antonio hemos participado de una iniciativa que se llama Diálogos en Movimiento, que es del Ministerio de las Culturas. Entonces nos llevan les entregan nuestros libros a un colegio, en general vulnerable, lo leen con un guía lector, y después vamos nosotros a una reunión final con los niños, que estamos una mañana con ellos y hacemos un trabajo sobre ese texto en particular. Eso se podría hacer para adultos también, pero creo yo que sería súper interesante hacerlo, ¿no? Hay una idea que me parece que se podría replicar. Esto se hace en todo Chile, en las distintas regiones, y eso se podría hacer con teatro también, y se podría hacer así también con, no sé, con artes visuales. Creo que hay un trabajo de programación, circulación, que ojalá el Ministerio de las Culturas lo pudiera organizar de la mejor manera y tener más recursos. Ahora, ese es el problema, que somos un país pobre con una tradición centralista, entonces como que cuando hay que tomar decisiones siempre
están tomando decisiones presupuestarias que no favorecen necesariamente. Ahora, desde la estructura política creo que la elección de intendentes, eventualmente de gobernadores se van a llamar, va a ayudar, me imagino, a medida que esos gobernadores vayan adquiriendo independencia para poder definir presupuestos y tomar decisiones, porque hasta el momento parece que son como una figura dibujada en papel. Lo único que diría yo es que lo más difícil es lograr que el poder político entienda la importancia de la cultura. Y quizás nosotros los creadores hemos fallado en eso. No hemos logrado transmitir la fuerza que esto puede tener para generar la sensación de un colectivo, de pertenencia, el valor del lenguaje, la fuerza de la imaginación y de la creatividad. Hay algo ahí que uno dice, sí, mira, sí, todas estas cosas son súper importantes, pero cuando te dicen esto o un puente, no creo que no haya habido nunca, aparte de Aguirre Cerda, alguien que diga, no, sabe que mejor gastemos la plata en educación y en cultura antes que gastemos la plata en el puente. Entonces ahí hay algo que es un problema ya de nuestros tiempos, ¿no? Que es un problema muy difícil y que creo que nosotros como creadores tenemos un problema, porque nosotros los creadores nos llaman para las campañas. Entonces siempre me dice, oye, vengo a una reunión con la señora Michelle, o vengo a una reunión con Piñera, o que no sé qué, y salimos en la foto, que claro, porque en general somos conocidos, pero después, Santas Pascuas. Ya lo llamarán a un ministerio a... No. Bueno, lo vieron una faceta muy importante del trabajo de Pablo, lo pueden seguir por Twitter. Sí, que esa es mi faceta activista. Exactamente. Sí. Y bueno, como una noticia que no tiene nada que ver con esto, la Muestra Nacional de Dramaturgia, que vamos a dirigir Isidora Stevenson y yo a partir de este año y el próximo, se decidió que va a ser centrada en una región que no sea la metropolitana. Mira qué bueno. No va a ser la base la metropolitana con envíos de muestras a las regiones, sino que va a ser en una región. La idea es que sea un festival que suceda fuera de Santiago. Y eso la muestra de dramaturgia es del Ministerio de la Cultura. Es del Ministerio de la Cultura. Y ahí con grupos de esa región, y luego eso se llevará quizás a Santiago como a otras regiones más. O sea, a descentralizar radicalmente, que es la única salida. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.